Desde el corazón vivo del Ecuador, la Amazonía habla. Y el país se escucha. Historias reales. Voces diversas. Territorios que cuentan su verdad. Esto es Amazonía en Contacto. Amazonía en Contacto. Una producción de la RIAR, la Red Intercultural Amazónica de Radios de Corape. ¿Sabías que desde 2012 más de 2.000 defensores de la naturaleza han sido asesinados o desaparecidos a nivel mundial? Según un informe publicado por la ONG Global Witness, casi la mitad de los defensores ambientales asesinados pertenecen a pueblos indígenas y comunidades locales. En 2024 se registraron 146 casos, de los cuales el 82% ocurrieron en Latinoamérica y más del 60% están vinculados a conflictos por actividades mineras o tala de bosques, lo que nos hace preguntarnos en qué momento defender la naturaleza se vuelve un peligro. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Amazonía en Contacto. Soy Nicole Mendoza y daremos respuesta a esta y otras preguntas más adelante. Somos Amazonía. Aquí comienza un espacio de diálogo. Damos la bienvenida a Luis Corral, vocero del Frente Nacional Antiminero, para poder conversar y dar respuesta a esta y otras preguntas. ¿Cómo está, Luis? Mucho gusto. Por favor, coméntanos un poquito. Estábamos previamente a iniciar el podcast conversando un poco de este tema, ¿no? De cómo ustedes, como defensores de la naturaleza, se enfrentan a estas situaciones con el objetivo de defender la vida, de defender los territorios. Cuéntanos desde el Frente Nacional Antiminero cómo han sido ustedes también objeto de esta persecución. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes por permitirnos compartir con ustedes algunos criterios con respecto a lo que está ocurriendo. La persecución y la criminalización se origina en los territorios que defienden el agua, que defienden la biodiversidad, que defienden sus medios de vida, que defienden la soberanía alimentaria del país. Cuando a través de mecanismos inconsultos, militarizando el territorio, se pretende llevar a cabo, por ejemplo, procesos de consulta ambiental que se debería concebirlos como previas, libres e informados. Cuando la población denuncia que no son ni previas, ni libres, ni informados, empieza a intervenir el ejército, la población se resiste y entonces viene, diríamos, un proceso de criminalización agresivo que no es propio de este gobierno. Sin embargo, en este gobierno se ha intensificado ese proceso de persecución. Entonces tenemos los casos más emblemáticos en las naves, los casos más emblemáticos en Palo Quemado y Las Pampas, pero también en la SUAY. Empiezan a utilizar el tipo penal de terrorismo, de delincuencia organizada, para perseguir judicialmente a quienes están defendiendo sus medios de vida, producto de una serie de violaciones constitucionales. Ahora, en este contexto, este último año, lo que hemos visto es que ese proceso se ha diversificado en sus herramientas, en sus mecanismos, por lo cual hemos sido objeto, muchos de los actores que estamos en la coordinación de este Frente Nacional Antiminero, hemos sido objeto de persecución, de intimidación, de espionaje, y por otro lado, tenemos también de alguna manera estos procesos de criminalización, donde ya no solamente es el delito de el terrorismo o la delincuencia organizada, sino el financiamiento del terrorismo, el apoyo al terrorismo o el enriquecimiento ilícito privado no justificado, producto de lo cual 60 dirigentes nacionales, de ellos 17 compañeros y compañeras del Frente Nacional, empezamos a sufrir un acoso financiero, se nos cerraron las cuentas, se nos inició un proceso, como le digo, de enriquecimiento privado no justificado, con muy pocos dólares en las cuentas, es totalmente irrisible, pero luego ascendió la causa a financiamiento del terrorismo. Entonces, claro, estamos viendo que es una herramienta como para silenciar, mantenernos ocupados en tensión y no dedicarnos a la tarea que estábamos y que seguimos
de alguna manera impulsando, que es la defensa del territorio, la defensa de otro proyecto de vida para el país, no este que se impone desde arriba en relación a la minería, a la mega minería en el país. Luis, algo que me llamó mucho la atención de lo que ahorita comentaste es este tema de del congelamiento de las cuentas bancarias. Vemos que dentro de estas situaciones, bajo esta presión que ustedes reciben, también otras instituciones se suman a esta persecución, es decir, están sirviendo también instituciones bancarias o incluso judiciales también como herramientas para poder presionarles a ustedes. Esto también es algo preocupante porque vemos que no únicamente viene esta persecución, este intento de criminalizarles desde un solo lado, digamos, de estos poderes, ¿no? Sino también están todos en conjunto. Esto es algo que ha pasado en reiteradas ocasiones, es algo que tal vez se intensificó tal vez en este gobierno. Sí, se ha intensificado en este gobierno. En el gobierno anterior y en los gobiernos anteriores también hubo persecución judicial y varias veces, gracias a procesos de amnistía, de acuerdos políticos al más alto nivel, se ha logrado de alguna manera salir de estos problemas. Recuerden el año 2006, por ejemplo, cuando se dicta la asamblea, cuando estamos en pleno proceso constituyente, no solamente es que se dicta un mandato minero de extraordinaria importancia como referente jurídico, porque decía que toda la minería que estaba asentada en fuentes de agua en territorio indígena, que no había sido producto de un proceso de consulta libre preinformada, y una serie de causales adicionales debían ser revertidas al Estado, pero también se incluyó un mandato para dar amnistía. Estamos hablando del año 2006. Es decir, todo un acumulado de lucha social desde los primeros años de los 2000, los últimos años de la década del 90, que concentraron, diríamos, este proceso de criminalización, pero muchos compañeros, cerca de 200 personas, recibieron amnistía. Y así ha ocurrido en otras oportunidades. Ahora, como le digo, es una articulación un poco escabrosa. El Frente Nacional Antiminero fue mencionado por primera vez por un abogado de la empresa Curi Mining, que opera en las naves, diciendo que nosotros teníamos vínculos con los grupos delincuenciales organizados, que nos financiaba la minería ilegal. Y después de crear, diríamos, esta especie de acción conjunta de actores del sector privado con sectores, diríamos, del Ejecutivo, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior de la Gasca, que afirmaba en este sentido la necesidad de tener una ley de transparencia para evitar que ciertos actores se financien de fondos externos para desarrollar actividades supuestamente desestabilizadoras. La Asamblea Nacional, donde utilizó, diríamos, este mismo argumento para decir que en el marco del paro nacional se había desactivado la organización del paro supuestamente al poder criminalizar, al poder judicializar a estos 60 personas que estaban vinculados con un potencial proceso de desestabilización interno en el país. Y finalmente, obviamente, la Fiscalía, que en el caso de este particular proceso de persecución judicial y de acoso financiero, simplemente recibió una llamada o una denuncia de un X, y a partir de ella empezó el proceso de persecución. La banca privada también no ha contribuido para efectivamente, ni siquiera fuimos notificados, por ejemplo, por la banca privada cuando se nos cerraron nuestras cuentas. Y ahora muchos compañeros han recibido la notificación directamente del banco para decirles que se cierran sus cuentas. Lo que hace ver que efectivamente hay una especie de triangulación, o por lo menos 4 sectores que están ahí vinculados. Tenemos que lamentar mucho las muertes de muchos compañeros y compañeras que a lo largo de esta lucha han sido asesinados por actores vinculados con el sector minero desde el año 2013, 2014, donde el propio Estado estuvo vinculado, por ejemplo, con el asesinato de Freddy Taish, de Bosco Huizum, de José Tendetza en el año 2014, cuyas muertes siguen en la impunidad, o todos los muertos en Río Blanco, que en distintas circunstancias fueron asesinados durante un periodo de 5 o 6 años, o ahora, por ejemplo, el asesinato de Manuel Cabrera. Entonces, en primer lugar, estamos en una situación de vulnerabilidad enorme. Cuando entra el ejército a reprimir a las fuerzas de Palo Quemado y Las Pampas, que estaban reclamando sus justos derechos, hubo también un uso desproporcionado de la fuerza que implicó que muchos compañeros entren en un proceso de estar entre la vida y la muerte por los disparos, por los perdigones, por las bombas lacrimógenos,
bombas lacrimógenas que fueron lanzadas indiscriminadamente. Entonces, la vulnerabilidad es en todos los sentidos, en el sentido de la vida, del riesgo de perder la vida. Hace poco fue asesinado Manuel Cabrera en el Guabo, en la provincia del Oro, en donde muy probablemente estas muertes están asociadas también con esta nueva pandemia, este nuevo problema que la minería ilegal se instala en los territorios, en algunos sectores sí vinculados con los grupos delincuenciales organizados, donde extorsionan a las poblaciones para que cedan sus territorios, es lo que pasa con Manuel Cabrera, para que se despliegue la minería irregular. Pero frente a esto, el tema de cuando les ofrecen, por ejemplo, estas recompensas económicas o intentan comprarlos, entre comillas, a los dirigentes o a las personas que representan a las comunidades, si ellos se rehúsan, ¿cuál es ahí la repercusión? ¿Qué es lo que les pasa usualmente? El caso de Manuel Cabrera no quiso que ocurriera, no cedió su propiedad, no vendió su propiedad y a la larga fue asesinado. No teníamos una coordinación con Manuel Cabrera. Sin embargo, hemos conocido con detalle lo que está ocurriendo en la zona de El Oro, pero pasa algo muy similar en Ponce Enríquez y en otras zonas donde hay un vínculo directo entre esta minería ilegal y los grupos delincuenciales organizados. Lo que no es dable, lo que no podemos aceptar es que a toda la minería, esta irregular, se le catalogue directamente como grupo delincuencial organizado o que se instrumente un mecanismo de violencia extrema, que es el uso de drones o de misiles o de acciones militares totalmente desproporcionadas para supuestamente combatir la minería ilegal, pero sin considerar pues ni siquiera los derechos colectivos ni derechos humanos básicos. Entonces ahí también hay muchos abusos que están ocurriendo y entonces estamos en un contexto de violencia máxima, es un estado de violencia, es un estado que ha puesto como normal los estados de excepción, ¿no? Que reprime directamente, es un gobierno que está utilizando la estrategia, diríamos, del enemigo interno, y el enemigo interno ya no solamente es el grupo delincuencial organizado, sino los mineros ilegales y ahora directamente quienes estamos en franca oposición a la llamada minería legal, que en realidad es ilegal, es inconstitucional por la violación de una serie de preceptos constitucionales. Desde la entrega misma de concesiones mineras hay violaciones constitucionales. Y entonces ahora mucho más, aún con una ley, por ejemplo, de transparencia que criminaliza a las organizaciones sociales que se oponen a la minería legal, y esta nueva ley que con carácter urgente modificó la ley minera y la ley de energía, que nuevamente pone en primer plano esta conversión de la razón de ser del ejército ecuatoriano, que es proteger frontera, a convertirse en unas guardias privadas de las empresas transnacionales. Entre otros problemas gravísimos con la última reforma a la ley minera. Y claro, por nosotros denunciar estos hechos, por denunciar el hecho de que el gobierno nacional está vinculado, como ningún otro gobierno anterior, con intereses muy claros en el sector minero, ha favorecido que el Grupo Novis, por ejemplo, a través de diferentes empresas, logre controlar el 10% del catastro minero. Esas denuncias han hecho que nos convirtamos en enemigos internos del gobierno nacional y enemigos dentro de una política de Estado muy brutal, muy violenta, que efectivamente pretende distorsionar la realidad, cuando en realidad, claro, quienes estamos en esta tarea compleja ahora por la persecución, por la violencia, de defender el interés nacional. El interés nacional está por encima de cualquier cosa. Está el interés local, está el interés de la soberanía alimentaria, está el interés de la naturaleza, está el interés de los ríos, está el interés de entonces de sujetos humanos y no humanos que están enfrentándose a esta avalancha por la captación de recursos estratégicos, ahora en un contexto de violencia enorme, y en alianza con el ejército norteamericano, en alianza con actores políticos vinculados a los intereses estadounidenses relacionados con la búsqueda de acceder a recursos minerales. Ese fue el convenio que firmaron entre el gobierno de Noboa y el gobierno estadounidense para tener el privilegio de acceder a estos recursos minerales críticos, como se denomina. Entonces estamos en un momento muy complejo de persecución, de
instrumentalización de todos los mecanismos para llegar a concesionar la mayor cantidad de territorios y poner en vulnerabilidad nuestros derechos. Yo también quisiera saber qué pasa, por ejemplo, en la frontera con Colombia, especialmente en la parte de la Amazonía. Ahí ustedes han conocido un poco cómo es la realidad ahí también, de las comunidades, de quienes defienden también sus territorios, de que ingresen incluso, digamos, grupos de delincuencia organizada que también pertenecen a la frontera, por ejemplo. No sé si ahí ustedes también han conocido casos o qué es lo que ocurre en ese territorio. En Putumayo el conocimiento es un poco menor, no tenemos un vínculo con actores sociales directamente vinculados con la región de Putumayo. No sabemos que hay actividades irregulares en algunas áreas. Sabemos lo que es público, la denuncia del New York Times sobre el bombardeo a una finca ganadera en el Putumayo. Pero también, por ejemplo, en la zona de Chicala, en el Carchi, ahí hay una confluencia de varias capas problemáticas. Están las concesiones mineras legales, ¿no? Que se nutren de alguna manera de una cierta minería ilegal, ¿no? Para de alguna manera normalizar la minería ilegal, y es una zona realmente de tensión, ¿no? Fronteriza por grupos irregulares. Entonces, vemos que el Estado está fallando, ¿no? A favor, diríamos, de una supuesta legalidad, pero es básicamente una estrategia de limpiar territorios para lograr que la minería llamada legal, la minería transnacional, se logre instalar en estos territorios, ¿no? ¿Recuerdas también que previamente hablábamos de digamos, pago económico o esta compensación que suelen dar las empresas a los dirigentes o a quienes están, digamos, representando a sus comunidades, ¿no? Intentando defender sus territorios. Frente a esto, también yo quiero saber si este es un factor determinante para dividir también a las comunidades. O sea, es decir, las comunidades también se encuentran tal vez en esta situación de quienes apoyan, quienes no, quienes están de acuerdo o no, y esto ocasiona una división, lo cual, no sé, tal vez termina siendo como que un punto favorable para la empresa el tener ya dividida la comunidad. Claro, generalmente las concesiones mineras son sobre áreas donde el Estado no ha llegado con toda su fuerza para dar servicios básicos fundamentales. Entonces aparece la empresa minera que ha obtenido concesiones a través de actos administrativos, es decir, a través de simplemente la entrega en el escritorio desde las oficinas de Quito de un derecho minero sobre extensas zonas territoriales. Entonces aparece en el territorio como, incluso fuera de metáfora y fuera de broma, vestidos de Papá Noel para ofrecer una cantidad de dádivas, de regalos, para captar la atención y el interés y el beneplácito de las poblaciones porque están recibiendo fundas de caramelo, pero en otras condiciones, por ejemplo, de pandemia, para recoger firmas, como denunciamos en el caso de Fierro Urco, de apoyo a la empresa si es que ellas querían recibir o kits agropecuarios o kits de salud o incluso la vacuna. Denunciamos en el caso de Loja como incluso estas empresas vinculadas con Fierro Urco, Guayacán Gold o Cornerstone y Sol Gold estaban entregando vacunas y entregaban vacunas sin que sea esa su misión, con autorizaciones del ministerio, y a partir de ello recababan firmas de apoyo. Entonces, los mecanismos a través de los cuales las empresas llegan al territorio en una fase que ahora está unificada, imagínate, la ley minera unifica fase de exploración inicial con fase de exploración avanzada, con fase de factibilidad técnica, unifica todas esas fases por un lapso de más de 15 años, y entonces durante todo ese tiempo las empresas pueden entrar sin que haya ningún proceso formal del Estado de presentar a la sociedad qué es lo que está ocurriendo en su territorio. Entonces estas empresas con gran poder económico logran precisamente aparecer como aliadas del desarrollo local, porque promueven, diríamos, las actividades productivas, promueven la salud, promueven la educación, promueven con becas, y eso obviamente genera una división social, porque no todos los actores están, por un lado, con la conciencia clara de lo que quieren finalmente las empresas en esta fase de exploraciones iniciales, y segundo, porque efectivamente hay una precariedad de servicios básicos, ya que el Estado no ha estado interviniendo y en este proceso
tampoco es que interviene, ni siquiera para presentarle a la empresa como nuevo vecino incómodo, ni siquiera así, ¿no? Por eso los procesos de consulta han sido violados. Y entonces esto genera una situación de gran conflictividad social interna. Quisiera escuchar brevemente si ustedes han planteado tal vez estrategias que puedan, fortalecer esta resistencia frente al extractivismo, frente a la persecución, a estos intentos de criminalización de los defensores. ¿Ustedes han planteado alguna estrategia? ¿Tienen algunos planes como de protocolo, de contingencia frente a esto? Evidentemente estamos preocupados por la intervención de nuestros teléfonos, estamos preocupados por el espionaje, tratamos de desplegar algún tipo de protocolo de seguridad en la comunicación. Sin embargo, bueno, las estrategias de defensa territorial son de distinto orden. El más importante de todos es que haya una cohesión social de la comunidad para evitar que las empresas puedan ingresar en el territorio y continuar su trabajo de división y de intervención a través de exploración inicial o avanzada. Tenemos estrategias legales, en muchas de ellas hemos ganado, diríamos, las demandas. Hay demandas en la Corte Constitucional importantísimas que han creado jurisprudencia. Hay una demanda, por ejemplo, la demanda Cofans-Sinangoe, que declara que las concesiones debieron haber sido entregadas previa consulta libre, previa informada. Las concesiones. No hablemos, diríamos, de las fases ya de intervención en exploración inicial y exploración avanzada. Ahora todo eso se elimina para que aparezca, diríamos, la licencia ambiental como requisito para avanzar a la fase de explotación. Y es ahí, solamente después de 15 años o 20 años de intervención, que se daría la primera fase, el primer proceso de consulta. Entonces hay jurisprudencia, por eso creemos que la Corte Constitucional, frente a estas reformas últimas de la ley, va a dictar a favor de nosotros. Pero existen esas estrategias, existen otro conjunto de estrategias que tienen que ver con la dimensión internacional, con la dimensión comunicacional, con la dimensión de visibilizarnos. Porque si es que nos visibilizamos, de alguna manera nos protegemos de alguna manera, ¿no? Por eso tenemos una campaña importante en el Frente Nacional Antiminero, ahora de sin defensores no hay derechos, ¿no? Entonces, que se criminaliza a los defensores, efectivamente no vamos a tener derechos. No vamos a tener derechos que han sido alcanzados gracias a la lucha social también. Entonces, son varias estrategias. Les invito a ser parte, diríamos, de estas campañas, que visite la página web del Frente Nacional Antiminero y que podamos de alguna manera hacer más cobertura a través de estos medios alternativos y a través de las redes sociales de lo que está en juego en el país. La apertura del próximo catastro minero no va a poner en riesgo solamente ya el 8% del territorio nacional que está concesionado para minería metálica, sino más del 20% del territorio nacional. Y si es que vemos las consecuencias de un proyecto megaminero como Tundaime en la Amazonía ecuatoriana, vamos a ver que sus efectos trascienden las fronteras de la parroquia, trascienden las fronteras de los cantones y se convierten en problemas incluso binacionales, como lo que está ocurriendo también en otra cuenca binacional como la Puyango-Tumbes, donde prácticamente la producción de agroexportación del norte del Perú, en la zona de Tumbesina, está con graves problemas por la contaminación con metales pesados. Igual la población de Tumbes está sufriendo enormemente por la contaminación histórica que la minería en el oro, en la parte de Portobelo y Zaruma, ha generado. Entonces, la idea es ir ampliando, diríamos, el espectro del entendimiento de la problemática. La sensibilidad, la movilización en las ciudades no van a ser sino las ciudades a largo plazo los afectados por la ausencia de alimento, por la ausencia de agua. Por eso Cuenca se levantó con 100.000 personas en la defensa de Quimsacocha, en la defensa de el Parque Nacional Cajas. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. La verdad es que hemos conversado un poco no solo del tema de la persecución, a ustedes como defensores también de la vida, de la naturaleza, de los territorios, sino también hemos abordado la ley minera, que también es importante, que de lo que hemos escuchado también de nuestros protagonistas en este podcast, pues literalmente es una afectación a los territorios y a quienes viven de ello. Entonces, Luis, te agradecemos mucho por formar parte de este podcast. Te agradecemos mucho también por darnos a entender acerca de qué implica ser un defensor de la naturaleza
naturaleza y cuáles son los peligros también que ustedes enfrentan. Así que amigos y amigas, muchísimas gracias también. Damos, esta apertura igualmente para que ustedes sigan la página del Frente Nacional Antiminero y se enteren también de cómo ustedes pueden, continuar con este camino, cómo pueden también enterarse de lo que ocurre con los territorios de nuestro país. Así que ahora, amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero no se despeguen de nuestro canal porque al volver les informaremos sobre las noticias más destacadas de nuestra Amazonía ecuatoriana. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En Corape, la palabra es colectiva, comunitaria. Nuestras voces tienen vida. Somos puente entre saberes, entre generaciones, entre territorios. Sembramos comunidad y cosechamos conciencia. Corape. Haciendo vibrar la voz del pueblo desde cada rincón del país. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Fin de espacio publicitario. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, para iniciar este recorrido informativo. A continuación escucharemos a nuestro compañero Rolando Goyes desde la red de medios comunitarios Corape con los detalles sobre la entrega de una acción legal contra la ley minera presentada por comunidades amazónicas. Adelante, Rolando, te escuchamos. Rechazar cualquier tipo de actividades extractivistas mineras en sus territorios, colocar una demanda de inconstitucionalidad y pedir se derogue la Ley de Fortalecimiento del Sector Minero, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, fueron los objetivos de los representantes de pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, que llegaron hasta la Corte Constitucional. Luis Canelos, de Paquirru, menciona que esta ley permitirá que territorios ancestrales sean entregados a concesiones mineras sin tomar en cuenta la preservación ambiental, cultural y también la decisión de las comunidades. Venimos desde la Amazonía, las 4 nacionalidades o organizaciones que poseemos los territorios más grandes en la Amazonía. Paquirru, alrededor de 1.125.000 hectáreas, que está en riesgo. La Nacional Zapara, alrededor de casi 500.000 hectáreas, que está en riesgo. La Nación de Obrani, que está alrededor de 1.500.000 hectáreas en riesgo. Y la Nacionalidad Joín. Las nacionalidades que poseemos, que hemos luchado históricamente los territorios para que ahí nuestros hijos, nuestras madres, nuestros abuelos vivan para siempre. Juan Bay, de la nacionalidad Guaurani de Pastaza Nahue, dijo que con esta ley se permitirá la militarización de sus territorios para proteger a las empresas mineras, que eso atentaría contra todo derecho constitucional. Esa ley que han aprobado nos ha puesto un riesgo en nuestro territorio, un riesgo las vidas de las nacionalidades en nuestro territorio. Hemos dicho desde la Amazonía ecuatoriana, no queremos la militarización en nuestro territorio, no queremos la minería. A estos reclamos se sumó Nemo Andi Wikita, desde la CONAIE, que sostuvo que es momento que el presidente Noboa comprenda que los territorios ancestrales han vivido en paz y sin presencia de mineras. Deben respetar el gobierno nacional de Daniel Noboa, lo único que ha hecho desde que él está en la presidencia ha sido lastimar, herir a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios de nuestros territorios. Galo Villamil, de la comunidad capirona de la provincia del Napo, dio cifras de cómo la contaminación por la minería destruyó y a 2 afluentes hídricos. Vengo de Capirona, donde que por medio de la minería nos han envenenado y ha muerto 2 ríos, el río Puní y el río Chalcala. Representantes que firmaron la demanda y la entregaron en la Corte Constitucional. Ahora esperan que los magistrados actúen en derecho y sin presiones y puedan declarar inconstitucional la ley minera. Ahora escucharemos el siguiente reporte que ha preparado nuestro compañero Diego Ramos desde Radio Puyo. En Puyo se realizó la primera conferencia denominada Rompiendo Barreras, que reunió a profesionales expertos en el tema de autismo. María José, organizadora de la conferencia, manifestó el motivo que le impulsó junto a su pareja a desarrollar este evento, el mismo que permitió comprender el autismo como una guía para las familias y la comunidad. Nosotros tuvimos la iniciativa como papás, comenzando porque tenemos una niña dentro del espectro. Entonces tomamos la iniciativa para llegar a mucha gente,
que todas las personas, todos los padres, los profesores sepan un poquito más del tema. Ellos puedan captar la mayor información para así cuando se encuentren con un niño dentro del espectro sepan cómo manejarlo. No solamente porque he escuchado muchas personas que les tildan. Entonces no, ese no es el fin. El fin es comprender, el fin es aceptar y el fin es abrazarlos y sentirlos y que formen parte de este mundo. Una de las expositoras fue Verónica Jara, especialista en neurodesarrollo infantil. Con su enfoque humano y científico, ayudó a padres de familia a comprender cómo apoyar el crecimiento de sus hijos. El encuentro de padres, una gran acogida donde pudimos charlar, tuvimos ver los paradigmas, que se rompan los esquemas, rompiendo barreras, que vayamos por más inclusión en los niños, porque sepamos que el autismo no es una enfermedad, que no hay grados, no tenemos que pensar en que el diagnóstico es en media hora, un cuarto de hora o una cita primera consulta médica. Tenemos que pensar en ver que si nuestros niños tienen los signos, síntomas, acudir a un especialista, a su pediatra, cabecera, a quien le remitirá a hacer estas pruebas oportunamente que hacen neuropsicólogos, en mi caso especialista en neurodesarrollo, muchas veces hacen los neuropediatras y hay que hacer las pruebas que son, la clínica es lo importante. Helmo Carvajal, nutricionista, impartió sobre los trastornos de la conducta alimentaria y permitió a los presentes entender la conexión entre la nutrición y el cerebro de las personas autistas. Primeramente yo consideraría una dieta antiinflamatoria, entendiendo que la alimentación natural, menos industrializada posible, va a ser lo mejor para que una persona pueda tener una alimentación acorde a todos los requerimientos nutricionales, ya sea en proteínas, en carbohidratos, en grasas, igual, que son cosas muy importantes que una persona debe tener. Una dieta inflamatoria se va a considerarse con cantidad disminuida de alimentos ultraprocesados, como condimentos industrializados, gaseosas. Desde Radio Puyo, provincia de Pastaza, reportó Diego Ramos. Y con nuestras noticias de esta semana nos despedimos, amigos y amigas, sin antes agradecerles por escuchar las historias de aquellos que viven en nuestra Amazonía y que luchan por protegerla. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y también de estar pendientes de nuestro próximo programa Amazonía en Contacto. Esto fue Amazonía en Contacto. Amazonía en Contacto. Un espacio donde las voces de nuestras comunidades no solo se escuchan, se comprenden. Una producción de la RIAR, la Red Intercultural Amazónica de Radios de Corape. Una producción de Corape. Derechos reservados.